Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta presentación titulada Teorías implícitas lectoras de futuros profesores de español, de la autoría de la doctora Edith Hernández Méndez, la maestra Maricruz Ramírez Posadas y un servidor, doctor Moisés Perales Escudero, todos de la Universidad de Quintana Roo. Bien, la problemática que esta presentación atiende es la problemática de la comprensión lectora. Como bien sabemos, los bajos índices de comprensión lectora por parte del estudiantado mexicano son una problemática bastante añeja que ha sido ilustrada por las aplicaciones de varias pruebas estandarizadas y los resultados reportados por entidades como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y recientemente el CONACYT ha reconocido que este es un problema nacional estratégico y forma, por lo tanto, parte de los PRONACES, ¿no? Los Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, pues es escasa todavía la investigación mexicana sobre la lectura de los profesores. Y esto es relevante porque, por supuesto, que el pensamiento de los profesores sobre la lectura tiene implicaciones para la enseñanza de la misma. Como diría, por ejemplo, Emilia Ferreiro, si un docente no es buen lector, difícilmente va a poder transmitirle a sus alumnos el amor por la lectura o las prácticas de lectura que sean funcionales para las diferentes exigencias de comprensión lectora de los diferentes niveles educativos. Sabemos en ese sentido que en otros países grupos importantes de docentes leen poco o tienen ideas poco sofisticadas sobre la comprensión lectora. Y sabemos también que en México muchos docentes de secundaria se adhieren a ideas sobre la lectura o teorías simplistas lectoras que son escasamente conducentes a la enseñanza de prácticas de lectura más epistémicas, más sofisticadas, que contribuyan a la creación de conocimientos a partir de la lectura. En ese tenor, pues nuestro objetivo es validar una versión modificada de una escala diseñada por un servidor y coautores, estudio reportado en 2021, que denominamos Escala de Teorías Implícitas de la Comprensión Lectora o ETICOLEC, para estudiantes de la licenciatura en Humanidades de la Universidad de Quintana Roo, que se forman como futuros profesores de español. Por supuesto que esta investigación encuentra su justificación en el hecho de que es pertinente conocer las ideas que tienen estos futuros docentes acerca de la comprensión lectora, acerca de en qué consiste comprender adecuadamente los textos, puesto que si los docentes tienen ideas sofisticadas, funcionales, es más probable que su práctica también va a ser funcional, más conducente a desarrollar en el estudiantado teorías implícitas, sofisticadas, funcionales, y viceversa. Si los docentes tienen creencias simplistas, poco funcionales, pues no podrían entonces contribuir a desarrollar creencias sofisticadas en el estudiantado porque ellos mismos no las poseen. Bien, ¿qué son las teorías implícitas? Pues las teorías implícitas son conjuntos de ideas, de representaciones implícitas sobre algún aspecto de la realidad que son de naturaleza personal y social. Es decir, no son individuales, no son propias de cada individuo, sino que existen de manera compartida en diversos grupos sociales y se enraizan en las prácticas socioculturales de estos diferentes grupos. No todos participamos de la lectura de la misma manera, no todos nos involucramos en las mismas prácticas sociales del lenguaje, no todos leemos los mismos tipos de textos. Y es por eso que nuestras ideas sobre la lectura, en este caso, varían en función de los escenarios socioculturales en los que participamos. Estas ideas, estas teorías implícitas, nos ayudan a hacer sentido de el mundo social, nos ayudan a hacer sentido de los diferentes escenarios y las diferentes prácticas sociales en las que participamos, y es por eso que se dice
que tienen una funcionalidad pragmático-situacional. No necesariamente son conscientes, es decir, no pensamos en ellas, no son objetos, no son qualia, no son contenidos de la conciencia que sean explícitos y completamente conscientes, sino más bien las reconocemos y nos las atribuimos si en el contexto de un ejercicio, como puede ser una entrevista o un cuestionario, alguien más nos las presenta. Tendemos a reconocerlas y a atribuírnoslas como propias, y es por eso que se dice que tienen un carácter atribucional. Las investigaciones anteriores sobre las ideas que tienen los docentes o las personas en general sobre la lectura generalmente han tendido a encontrar como tres grupos de ideas o tres tipos de teorías implícitas, aunque no siempre se ha usado el término teorías implícitas en la literatura. Por un lado tenemos ideas que han sido denominadas como transmisivas, reproductivas o lineales, que tienen que ver con privilegiar el texto y la fidelidad al texto, y que originalmente se conceptualizaban como un tipo de lectura más pasiva, en la que el lector tiene el papel de decodificador fiel al texto, que trata de reconstruir un mensaje fidedigno, y se les consideraba entonces propias de una lectura pasiva y menos sofisticada. Sin embargo, ese carácter pasivo y poco sofisticado de ese tipo de teorías transmisivas, reproductivas o lineales, pues ha sido cuestionado por algunos estudios recientes que muestran que pueden ser bastante funcionales para tareas de lectura típicas de la universidad, en las cuales es importante ser fieles al texto. Es importante para propósitos de apropiación de conocimiento hacerse una representación fidedigna de las ideas del texto. Tenemos también estas otras teorías que pueden ser llamadas interpretativas, literarias o translativas, según los autores, que se centran más en la subjetividad, ya sea del autor o del autor en términos de atribuir el locus del significado al autor, de velar qué quiso decir el autor, o al lector en términos de una lectura guiada por la subjetividad del propio lector y por su imaginación y por el goce estético. Y tenemos finalmente las teorías que han sido postuladas como más sofisticadas, que son las transaccionales, epistémicas, constructivas o interactivas, en las cuales el locus del significado está en la interacción texto, lector, autor. Se lee con fines de construir identidad, de construir conocimientos, y se caracterizan por ser prácticas de lectura activa y crítica. Eh, un poco en coincidencia y también un poco a contracorriente con esta división tripartita de teorías implícitas o de modelos de lectura, en nuestro estudio del 2021, que fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que se llevó a cabo con una muestra de más de 600 profesores de secundaria en ejercicio de todas las materias en 2 estados de México, encontramos 5 teorías implícitas. Encontramos una teoría implícita receptiva que tiene que ver, como ya mencionaba antes, con la fidelidad al texto. Una teoría interpretativa que tiene que ver con privilegiar la subjetividad, es decir, se entiende desde ahí que comprender es privilegiar la construcción libre del texto desde la subjetividad del lector. Una teoría aplicativa que consiste en creer que comprender es utilizar el texto para derivar lecciones para la vida propia, para construir identidad. Una teoría retórica que consiste en pensar que comprender bien implica reconstruir la situación retórica o situación de enunciación del texto, es decir, saber quién lo escribió, qué características tiene el autor, saber en qué contexto se publicó, cuál era el contexto sociocultural, histórico de publicación, el medio de publicación, a qué tipo de lectores se dirige. Interrogar o entender que todos los textos incluyen múltiples voces y perspectivas, y de ahí la etiqueta polifónica de aquí, de esta teoría. Eh, Creer que comprender implica contrastar,
los mensajes de un texto con los de otros textos. Es decir, cree que siempre hay un contexto intertextual y que la buena lectura es una lectura intertextual, y finalmente considerar también que en todo esto juega un papel fundamental el género del texto y que la comprensión debe variar, o las prácticas lectoras deben variar en función del género textual o discursivo. Y finalmente, una teoría crítica que tiene que ver con el cuestionamiento ideológico, con el cuestionamiento de las ideologías presentes en los textos, de la veracidad de los textos y de la pertinencia de los textos para el contexto de los lectores. Entonces, lo que perseguimos acá, pues, es validar una versión modificada de esta escala ético-LEC con estas 5 teorías implícitas. Y para esta validación seguimos el procedimiento de Pratt-Doval 2005, que consta de estas 5 etapas que vemos aquí: delimitar los objetivos de la escala, elaborar los ítems y subescalas, seleccionar los ítems teóricamente, empíricamente, y evaluar las propiedades psicométricas resultantes. Bien, para los pasos 1 al 3, añadimos ítems a las escalas o teorías implícitas interpretativa y aplicativa con base en entrevistas y en jueceo de expertos. Estos nuevos ítems para la escala interpretativa enfatizan los componentes de imaginación y goce emocional con la lectura. Y el único nuevo ítem de la escala aplicativa enfatiza el análisis del desarrollo de los personajes, del crecimiento de los personajes, su arco narrativo, como un medio para interrogar y construir la propia identidad. Para el paso 4 se aplicó la versión resultante modificada de la Ético-LEC a 90 estudiantes de la licenciatura en Humanidades de la Universidad de Quintana Roo, que constituyen aproximadamente el 80% de la población durante el verano y otoño de este año 2022. Cabe aquí aclarar que en este momento de realización de esta presentación tenemos ya más encuestas, ya se ha cubierto a la práctica totalidad de la población, alcanzando una muestra censal, pero los datos que están capturados y analizados hasta este momento corresponden únicamente a 90 de ellos. Por lo tanto, son datos todavía parciales, resultados preliminares, y finalmente van a sufrir modificaciones una vez que se incorporen a los análisis estadísticos todos los demás participantes. Y bueno, para el paso 5 utilizamos el análisis de componentes principales y el análisis de fiabilidad de las escalas que resultaron, utilizando SPSS versión 26. Para comenzar, presentamos los estadísticos que nos dicen si el análisis de componentes principales es adecuado para los datos para la muestra, que son la medida Kaiser-Meyer-Ohlin de adecuación, que tiene un resultado de 0.662, lo cual nos indica que es una adecuación aceptable, sin llegar a ser buena, pero es aceptable. Número que seguramente va a subir hacia arriba una vez que se incorporen los demás participantes. Y la prueba de esfericidad de Bartlett, que nos indica que nuestra muestra cumple con el supuesto de esfericidad, es decir, que es pertinente aplicar el análisis de componentes principales. Bien, como resultado del análisis de componentes principales, encontramos pesos factoriales adecuados para 3 teorías implícitas. Los ítems se agruparon en 3 componentes o 3 teorías implícitas, con una buena consistencia interna medida por el alfa de Cronbach, superior en todos los casos a 0.7. Esta agrupación es distinta, no son las mismas 5 teorías implícitas que se encontró en el estudio anterior de Perales et al. Con profesores de secundaria en activo de varias materias como ciencias naturales, como matemáticas, español también, inglés. Aquí la agrupación de los ítems es distinta, es decir, que tenemos teorías implícitas distintas, y eso es muy adecuado, es muy lógico, puesto que la población es distinta y es una población con prácticas lectoras diferentes, de una sola disciplina muy probablemente, que son estudiantes de humanidades, preparándose muchos de ellos para ser profesores de español. Entonces es esperable que la agrupación va a ser distinta y que las teorías simplistas van a ser distintas porque el escenario sociocultural, las prácticas lectoras son diferentes.
Bien, la teoría crítico-literaria postula que la comprensión consiste en imaginarse intensamente los sucesos descritos en un texto, emocionarse con la trama, analizar el desarrollo de los personajes, identificar la situación de enunciación del texto, cuestionando las ideologías y la veracidad del texto y contrastándolo con otros textos. Es decir, es una lectura también de tipo intertextual y crítico. Este tipo de lectura nos parece pues bastante funcional para una lectura literaria más profesional, con fines estéticos y críticos, y también para en general la lectura epistémica en varias áreas de las humanidades. Comprende aspectos paratextuales como el contextualizar la fuente, es decir, de dónde viene el texto, el evaluarla en función de quién es el autor, a quiénes va dirigida y su contexto intertextual. Y todos estos aspectos son muy apropiados para la lectura de múltiples documentos, que es un área de investigación muy actual y que es un tipo de práctica lectora muy típica en las ciencias sociales y en las humanidades, donde la formación y la investigación exigen contrastar múltiples fuentes. Bien, la teoría polifónica receptiva consiste en creer que la comprensión consiste en representarse fielmente las ideas del texto, infiriendo todas aquellas ideas que estén implícitas e identificando las múltiples voces y perspectivas presentes en los textos, incluyendo las perspectivas del autor. Y es por ello que la denominamos polifónica, haciendo alusión a la polifonía, a la escuela polifónica enunciativa francesa, que se ocupa fuertemente de esta inclusión de múltiples voces y perspectivas siempre en los textos, de inspiración bakhtiniana, por supuesto. Este tipo de lectura pues, es funcional para leer géneros académicos argumentativos, muchos de los cuales incluyen múltiples perspectivas y premisas implícitas. Una cuestión interesante aquí es que esta teoría combina estos aspectos retórico-polifónicos de las múltiples perspectivas, de la información implícita, de los objetivos del autor, con esta idea receptiva de hacerse una idea fiel al texto, con una comprensión fiel al texto. Entonces combina esta creencia sofisticada o estas creencias sofisticadas, que es que así se asumen como sofisticadas, de tipo polifónico, con creencias que tradicionalmente se han asumido como menos sofisticadas, de tipo receptivo. Sin embargo, esta idea de que las creencias receptivas son poco sofisticadas o poco funcionales, pues han sido cuestionadas por estudios recientes que muestran que son adecuadas para la realización de inferencias y que se asocian con buenas prácticas lectoras. Y finalmente tenemos la teoría implícita aplicativa interpretativa, desde la cual se cree que la comprensión consiste en privilegiar las perspectivas subjetivas del lector, por ejemplo, sus intenciones, sus ideas previas, para explorar las relaciones entre el texto y la propia vida y así poder aplicar a esta lo leído, juzgando si el texto es pertinente para el contexto del lector. Este tipo de teoría implícita es funcional para la lectura literaria con fines de construcción de identidad, antes que de placer o de crítica profesional, porque no incluye los componentes de imaginación o de cuestionamiento ideológico, sino que más bien hace un fuerte énfasis en la subjetividad y es por lo tanto la menos epistémica de estas tres teorías implícitas. ¿Cómo se distribuyen estas TIs entre la muestra? Pues tenemos que la teoría crítica literaria está presente en 27 participantes que alcanzan puntuaciones elevadas en los ítems propios de esta teoría implícita y representan el 31% de la muestra. La más extendida es la polifónica receptiva, que está presente en más de la mitad de la muestra, en el 56.7%, y ese es un dato alentador porque es una teoría muy sofisticada. Y la menos extendida es la menos epistémica también, que es la aplicativa interpretativa en 16 participantes o un 17.8% de la muestra. Sin embargo, también es necesario caracterizar la presencia de estas teorías en los participantes tomados como individuos y no como grupo,
Y aquí se usa el concepto de esquema a partir de Guide 2020. Un esquema es la configuración de teorías implícitas o modelos lectores de una persona. Y entonces tenemos participantes que son aesquemáticos, es decir, que no alcanzan puntuaciones altas en ninguna de las teorías implícitas. Y en esta muestra fueron 28 participantes o un 31%. Hay participantes monoesquemáticos, es decir, que puntúan alto solamente en una de las teorías implícitas, y aquí son 37 o 41%, es el grupo más grande, los monoesquemáticos. Y finalmente tenemos participantes multiesquemáticos que tienen puntuaciones altas en los ítems de 2 o 3 teorías implícitas. Y aquí son 25 o aproximadamente el 27%. Entonces, por supuesto, llama la atención el dato de los aesquemáticos, que son casi un tercio y que no es un dato alentador, no es un dato favorable. Concluimos entonces que esta versión revisada del Anticolec es un instrumento válido para investigar las teorías implícitas de este grupo de estudiantes de humanidades, muchos de los cuales serán profesores de español en el futuro. Y que las diferencias entre las teorías implícitas que habíamos identificado anteriormente y las de este estudio, pues se deben a las diferencias entre los escenarios socioculturales y las prácticas lectoras de las poblaciones de cada estudio, ya que en los estudios anteriores se trató de profesores en activo de varias materias, tan disímiles como naturales, matemáticas, inglés y español. Y aquí se trata de profesores en formación de un área de las humanidades. Encontramos que las TIs que vemos en este estudio pues son bastante funcionales para la lectura epistémica en las humanidades en general y en la enseñanza del español en particular, porque incluyen aspectos como la lectura intertextual, el cuestionamiento ideológico, pero también el goce estético, el goce emocional propio de la lectura literaria, el cuestionamiento identitario también. Y son dos de estas teorías, la crítica literaria y la polifónico-receptiva, pues son bastante epistémicas, es decir, son muy funcionales para construir conocimientos en la enseñanza del español y en las humanidades. Sin embargo, y ese es un dato alentador, sin embargo, el dato desalentador es que casi un tercio de los participantes son esquemáticos, es decir, no tienen una teoría implícita firme sobre la comprensión lectora, y probablemente eso se debe a que no se han involucrado tan fuertemente como los otros en prácticas lectoras específicas en escenarios socioculturales conducentes a un desarrollo de la comprensión lectora más epistémico, más sofisticado. Estos resultados, como ya mencioné, son de una muestra parcial y entonces es altamente probable que se modifiquen porque la muestra se va a ampliar, y surge la necesidad de indagar el impacto que sobre las teorías simplistas pudieran tener variables como el género de los estudiantes, el semestre y su condición socioeconómica. Por ejemplo, es muy viable esperar que los participantes de semestres más avanzados tengan teorías simplistas más sofisticadas. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias.